Bienvenidos a esta primera, bueno, ya sería segunda capacitación, pero es la primera como Alpha Partner y para mí es un gusto estar aquí presentes para darles algunas cosas muy importantes para que todos ustedes puedan entender de mejor manera cómo conocer el producto que están, en este caso, asesorando para poder venderlo. La mejor manera de que ustedes puedan realizar una venta de algo es obviamente conociendo el producto. Y hay tres temas importantes que se van a tratar el día de hoy y es el de cuáles son las diferencias entre un lente G Master y un lente Carl Zeiss, al igual que vamos a aprender un poco de distancias focales y también vamos a cerrar haciendo una diferencia entre la 7R Mark IV y la 6600. Entonces ya hemos preparado aquí un pequeño set y yo he preparado una pequeña presentación. Antes que nada quisiera saber, quisiera hacer una pequeña dramatización o quisiera hacer una pequeña actividad. En este caso, Anthony eres, Anthony, ¿cierto? Alex. Alex me va a ayudar para ver si es que yo fuese un vendedor, cómo él me ofrecería los productos. Entonces, imaginemos, Alex. Entonces, a ver, Alex o Maritza, ¿quién me va a ayudar? Entonces, Alex, yo acabo de entrar a la tienda, soy una persona que estoy aquí merodeando en la isla Alfa. ¿Cómo podrías hacer el acercamiento a mí? Me ves que estoy interesado y estoy viendo los lentes. Y para ello, te voy a poner un micrófono y vas a poder hablar y hacemos la actividad. Entonces estoy aquí mirando los lentes. ¿Cómo se haría? Buenos días, bienvenido. ¿Está interesado en algún producto en especial? ¿Algún modelo en especial en tipo de lentes o cámaras? Sí. ¿Qué tipo de trabajo usted realiza? Ya, bueno, yo soy una persona aficionada. Me gusta mucho hacer retratos. No sé usar flashes ni nada de eso. Y nada, quería ver una cámara que sea buena para eso. Ya, bueno, en este caso le podría ofrecer, tengo lo que es la 6600, que le sirve muchísimo para el tema de video. ¿Usted hace videos o más fotografías? Yo hago fotografía y quisiera hacer algo de video, sería bueno. Video, no sé, 4K. Claro, en 4K sí le sirve muchísimo. Tiene? En 4K le puedo ofrecer desde la 6600 hasta, bueno, una 7R4, 7M3. Físicamente no la tengo exhibida, pero la 6600 la tengo aquí para que usted la pueda mismo visualizar. ¿Y en qué precio está la 6600? Eso está en 1534. Ya. La 6600. ¿Y cuál otra cámara tiene de fotografía que de pronto no grabe video 4K, pero que sea buena en fotografía? La 7M2 también le podría ofrecer. Esta de acá. ¿Y cuáles son las diferencias entre la 7M2 y la 6600? Bueno, la grabación es una de ellas. Esta es solo Full HD. La 6600 es 4K. La otra diferencia sería el sensor también. La 7M2 es full frame, es un sensor más grande, y la 6600 es un sensor APS-C, es más pequeño. A mí me han dicho que la 7S3 es la última que sacó Sony. ¿Por qué no puedo comprar esa mejor? La S3. Porque es la última, ¿cierto? Claro, esa es la Debe última, ser la la mejor. S3. Esa le sirve muchísimo para video. Para Esa video, físicamente pero no hace fotos. También realiza fotos, pero esa, más el fuerte de esa cámara es la sensibilidad, es el video. Ya. Ajá. Perfecto. Bien, acabamos aquí la dramatización. Bien, entonces, algo que hizo muy bien Alex es no directamente empezar a ofrecerme un producto sin siquiera preguntarme mis necesidades. Me preguntó qué es lo que hace video o hace fotografía, qué tipo de fotografía realiza. Y por eso es tan importante conocer el producto, porque si nosotros no conocemos las necesidades de una persona, ¿cómo vamos a orientarlo como asesores comerciales hacia la herramienta correcta que va a hacer más eficiente su trabajo? Entonces, permíteme, Alex, te voy a quitar esto un segundo. Entonces, es importante conocer las necesidades de la persona antes de empezar a ofrecerle algo. Pero entonces, conocemos las necesidades de la persona,
Si no conocemos nuestro producto, ¿cómo podemos empezar a ofrecerle algo? Entonces, como les había mencionado, vamos a ver 3 temas principales. Diferencias y fuertes entre la línea G Master y la Carl 6. ¿Cuál es la diferencia? Porque de seguro muchas personas vienen y le dicen, ¿por qué los G Master son más caros? ¿Por qué si son el mismo milimetraje? ¿Y por qué me dan una diferencia notoria? También vamos a hablar sobre planos focales, que es muy importante que ustedes los dominen para que sepan orientar a las personas con qué lentes, qué milimetraje de lentes deben de irse. Y la demostración de la 6400 con la 7R Mark IV. Esto es bien importante porque son 2 cámaras que hacen video y fotografía, ambas con aspectos similares. ¿Cuál es el margen? ¿Por qué podría irme más por la una o la otra? Bien, tenemos la principal diferencia entre los lentes 6 y los lentes G Master, como les mencionaba, es que 6 es una empresa por su propia cuenta. Ellos tienen marcas de lentes incluso para la vista y trabajan mucho con ópticas. Entonces, por eso es que se fusionaron y trabajaron junto a Sony para sacar la línea de lentes 6. Los lentes 6 es lo más nítido que pueden encontrar en el mercado en diferentes aplicaciones. Bien, y por eso se unieron estas 2 empresas, porque Sony es muy bueno con lo que es la parte de hardware, electrónicos. Sí, tenemos equipos de sonido, tenemos televisiones. 6 es una marca, en cambio, que ha tenido muchísima trayectoria trabajando con ópticas, con vidrios. Y por eso es que esta fusión es muy buena, porque ayuda a que ambas marcas, con su propia reputación, creen algo que sea óptimo. Entonces, la marca 6, esta es la principal diferencia, se enfoca en nitidez y contraste. Contraste me refiero a que es una imagen limpia, es una imagen nítida, es una imagen que tiene todo súper bien marcado, no tiene ningún efecto. Ya es lo más cercano al mundo real, a lo que nuestros ojos ven con un lente 6. Ahora, la línea G Master, y esto es lo que la hace más especial, es que obviamente se enfoca en la nitidez, pero sobre todo está mucho más allá enfocado en el bokeh. El bokeh es el desenfoque. Ahora, ¿por qué es tan importante el desenfoque? Porque ahí es donde las imágenes pueden empezar a sobresalir de una imagen profesional a una imagen amateur, o una imagen creada digitalmente a una imagen creada de manera óptica, con lentes. Cuando ustedes toman una imagen con su celular y la ponen en modo retrato, el desenfoque de atrás no es real, es creado digitalmente y por lo tal no es perfecto. Los cabellos se pueden ver contaminados. En cambio, cuando están haciéndolo de manera óptica, con lentes, lo están utilizando los fotones físicamente dentro del cuerpo del lente, da el efecto real de lo que es el bokeh. Un lente G Master está construido con muchísimos cristales por dentro. Muchos cristales por dentro. Y los márgenes de error que tienen que ser, que deben de tener la construcción de estos, debe de ser de un 0.001 milímetro el margen de error, porque si existe uno mayor a ello, puede dar efectos. Imagínense todos estos cuerpos cómo deben de trabajar en conjunto, es como un reloj. Ahora, cada uno de estos cristales tienen recubrimientos antirreflejo, porque si la luz ingresa por este extremo, hasta llegar al sensor puede haber muchos rebotes internos, y ahí es donde se puede perder contraste, porque la imagen está empezando a ganar luminancia en los puntos negros. Por eso es que el lente G es más grande del cuerpo que de un Carl 6. Eso. Por todos los cristales que tiene internamente. Sí, aparte, otra principal diferencia es que los lentes G Master tienen la aptitud de llegar a un diafragma mucho más abierto. Pueden llegar hasta un 2.8, a diferencia de los Carl 6 que son un F4. Entonces, entre más bajo el número, más abierto es el diafragma. Bien, pero hay varios factores, o sea, no es solamente ese factor en especial. Ya cada uno de estos cristales es asférico.
Asférico significa que fue creado en base de esferas y pulido 1000 y miles de veces hasta lograr una forma perfecta. O sea, si buscamos con un microscopio y vemos súper de cerca el lente, vemos que es una esfera muy, muy perfecta. ¿Sí? Entonces no existen distorsiones y la imagen es nítida de esquina a esquina. No, o sea, ustedes, un lente, ustedes toman la fotografía y tiene el punto de enfoque, pero se van a dar cuenta que en los extremos pierde nitidez, se crea aberración cromática y también empiezan a hacerse desenfocadas las cosas, distorsionadas también, y aparte tienen viñetas o sombreados. Con los lentes G Master es el mayor lujo que se pueden dar. Los ingenieros detrás de la línea G Master en serio tuvieron que crear otro tipo de procedimientos para poder crear estos lentes. Y existe este término que es XA. XA significa extremadamente asférico, que es esa curvatura perfecta. Pero es que es muy cerca a la perfección. Bien, por eso toma tanto tiempo crear un lente G Master. Algo que también tiene los lentes G Master, aparte, como están enfocados tanto en el bokeh, en crear el desenfoque muy ideal, muy bien creado, no solamente tienen que tener una apertura más amplia del diafragma, sino que tienen que añadir más hojas en el diafragma que se cierra, porque entre menos hojas tenga, se nota más el polígono en los desenfoques. En cambio aquí logramos algo mucho más circular. Entonces, si estamos enfocados en crear un lente que está direccionado a un buen bokeh y a un buen desempeño en baja luz, es más luminoso, es nítido de esquina a esquina, tiene un autoenfoque muy rápido y aparte tiene que tener un lindo desenfoque, tiene que tener más hojas. Entonces, esta es otra gran diferencia entre un Carl Zeiss y un G Master, que tiene más hojas en el diafragma. Entonces, antes de saltar a los planos focales, hay algo súper importante también que deben saber acerca de los lentes G Master. Como ustedes saben, este año se lanzó la cámara Alpha 1, una cámara de 50 megapíxeles, 30 fotografías por segundo en RAW, sin blackout, 8K por primera vez, sí, a 30 cuadros por segundo, en un chroma subsampling de 420, espectacular. Entonces, la ciencia está avanzando porque sin cambiar el cuerpo, en este mismo tamaño, de repente las cámaras de cine gigantes están entrando aquí. Entonces, entre más grande no significa mejor. Es como los teléfonos celulares, las tecnologías avanzan, necesitamos algo portable que pueda hacer todo y que entre en nuestro bolsillo. Entonces, ese es el verdadero desafío que se tiene día a día. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pensar en el futuro? ¿Cómo podemos avistarnos en el futuro si no sabemos qué va a pasar? Los lentes G Master están pensados para que puedan durar durante años, no solo por su construcción, sino por su nivel de desempeño. Ahora, imagínense una cámara como la Alpha 1 que pueda hacer 120 procesamientos por segundo. Eso quiere decir que si yo voy a enfocar a alguien, y sabemos que las cámaras de Sony ya vienen con enfoque al ojo, al rostro, animales también, en un 120avo de segundo el enfoque ya debe de estar ahí, calculado. Bien, en software eso es súper rápido, pero ahora físicamente un lente que está construido con todos ese número de cristales, ¿cómo lo podemos hacer tan rápido? Los motores de un lente G Master están pensados para que incluso en las cámaras futuras puedan estar a la par, puedan reaccionar al mismo tiempo que la cámara. ¿Comprenden? ¿Me hago entender con lo que quiero decir? Exacto, en cambio las limitancias de otros lentes, como digamos incluso los Carl Zeiss, es de que van a tomarles más tiempo en enfocar. Entonces, ¿de qué me sirve una cámara que tiene 120 procesos por segundo si el lente no me llega ni a la mitad? Un lente G Master está pensado para esas nuevas cámaras que todavía no, que ya las tienen aquí en la mente, pero que no las han logrado concretar en este cuerpo. El lente ya lo puede hacer, la cámara no. Entonces el lente está adelantado en el futuro.
Eso es por lo que están pagando las personas. Eso es lo que están consiguiendo con una inversión G Master. Este lente de aquí que me sale $1,000 más que la versión Carl 6 2470, Carl 6, esa es la inversión a largo plazo. Es un cuerpo bien construido, luminoso, excelente definición en el bokeh, rápida, bella, una imagen nítida de esquina a esquina. Y aparte que tiene esas aptitudes para las cámaras del futuro, significa que voy a cambiar los lentes, voy a cambiar los cuerpos, más no los lentes. Entonces, ahora ya entienden el verdadero valor de un lente G Master creado por Sony. Aquí 6 no ha tocado nada, literalmente. Esto ha sido construido, la línea G Master, por Sony directamente, sin ninguna otra tipo de colaboración. Y la diferencia con los lentes G es que los lentes G, en cambio, se enfocan en la nitidez de cuerpo a cuerpo, también en el bokeh, pero su desempeño es un poco inferior. Se podría decir que es más actual. A lo que las cámaras logran hacer, los lentes G logran un buen bokeh, logran una imagen de esquina a esquina perfecta, nítida, pero no nos aseguramos de que en el futuro vayan a poder tener esa misma demanda. Muy bien construidos, bien hechos. Entonces, un lente no es solo nitidez, es desempeño, ¿sí? Entonces, no es porque este es más nítido que el otro, no, ambos son nítidos. Pero estas son las aptitudes y las cualidades que hacen que un lente G Master sea superior a un Carl 6 y más con el pasar del tiempo. Bueno, ¿está claro ese tema? Preguntas hasta ahora. Ahora sí, pasando de tema al siguiente, vamos a ir con la diferencia de planos focales. Muchos de ustedes van a tener una idea acerca de, ok, un 24-70, de dónde a dónde me llega, al igual que un 100, al igual que un 200, 600, al igual que un 35, y obviamente se combina con las aperturas. Pero igual, el lente no solamente es el milimetraje que tiene, sino que también tiene otro tipo de cualidades, ¿sí? Similar a las del G Master. Es complejo esta materia, pero es importante que ustedes la entiendan. Entonces, obviamente tenemos en la línea amarilla algunos, estos están dentro de la categoría de lentes teletipo. Luego vienen los angulares, gran angulares y prácticamente los ojos de peso, ¿sí? O los normales o estándar, que son los de aquí, que están en una apertura de 25 a 65 milímetros. ¿Ya? Luego tenemos los teleobjetivos, línea naranja, y los super teleobjetivos, que son ya telescopios. Nos podemos ver a la distancia. Entonces, la primera actividad que yo realicé junto a Alex era para poder entender o para que él sepa mis necesidades. Yo le dije, hago retratos. Entonces, obviamente, si es que él dice, esta persona hace retratos, yo no le voy a ofrecer el ojo de pez. Yo no le voy a ofrecer un super teleobjetivo, sino que me voy a orientar por esta de aquí, de un 25 a un 65 milímetros. Ahora, ¿por qué? Esto debe de tener alguna razón. No es simplemente porque se dice, no, es que estos de aquí son los mejores. ¿Por qué? Porque así dicen que es así. No, les voy a explicar las diferentes variables y factores que hacen que los lentes sean específicos o recomendados para esas determinadas actividades. Entonces, como sabemos, los lentes tienen variables. Uno de ellos es el acercamiento. ¿Qué tan lejos vamos a llegar? Entonces, un 18 milímetros es algo amplio. Es más o menos lo que nuestra vista ve. Obviamente, los lentes no tienen vista periférica, pero es más o menos nuestro punto de atención. Un 18 milímetros, sí, es algo amplio. Y a medida que sube el milimetraje, nos vamos acercando. Entonces, esa es la primera variable, la que todos conocemos, la que todos sabemos. Sabemos que un 300 milímetros nos va a llevar más lejos que un 18 milímetros, que es mucho más amplio. Eso ha estado claro y creo que ustedes lo tienen muy claro. Pero hay otras variables. Algo que muy pocas personas saben es acerca de la compresión que hace un lente. Obviamente estamos reproduciendo nuestro mundo 3D en una imagen 2D. Entonces, ¿qué resultados da de esa
transformación matemática. Y es que con un lente cuando ustedes quieren lograr compresión, entre más alto sea el milimetraje y estemos con un teleobjetivo, la compresión será mayor. ¿Y la compresión de qué van a decir? La compresión de las capas o de las distancias o de los espacios o de qué tan lejos está el sujeto del fondo o del medio fondo y del fondo total. Con un gran angular, sin que la persona se haya movido, la persona está en exactamente el mismo lugar, a la misma distancia de la montaña en todas las fotografías. ¿Por qué aquí siento que está más cerca de los árboles y a punto ya de escalar la montaña? Porque estamos usando un lente teleobjetivo. Entonces, si ustedes quieren asesorarle a alguien que no tiene ni idea, le dicen, pero ¿te gusta hacer esto? Porque dicen, para paisajes, un gran angular. Pero miren, un teleobjetivo también puede funcionar para ello. Es por eso que si ustedes tienen soporte visual que puedan indicar como, los resultados, eso es importante. De pronto en sus celulares o de pronto a una página a la que puedan acceder muy rápido y muestren, miren, con esta lente podemos lograr esto. Puedes lograr lo uno o lo otro. Es súper importante. El estándar, como ven, es algo más normal, ok, como nosotros lo vemos. Y el gran angular, de repente la persona se la ve súper lejos y vemos que tiene un camino muy extenso todavía para ir a la montaña. Todo contado desde el mismo lugar, solo con una diferente selección de los lentes. Entonces hay que entender qué vamos a lograr con cada lente. Otra variable, el bokeh, ¿sí? El bokeh, y no hablando de la calidad del bokeh, sino qué tanto bokeh o qué tanto desenfoque logramos en los fondos, también tiene que ver con la distancia focal de los lentes. Entonces, esta foto fue igual, tomada desde el mismo lugar. Yo soy el fotógrafo, ahí está el modelo, desde el mismo lugar al modelo y el fondo está a la misma distancia en todas las fotografías, pero hemos cambiado los milimetrajes de los lentes. Tenemos un 35, un 50 y un 85 milímetros. Todas están en f2. Ahora, ¿por qué de repente el f2 de un 35 milímetros no logra tanto desenfoque como del 50? Y aún así el 35 f2 no me da el mismo desenfoque que un 85 milímetros. Ya, otro ejemplo. Si nosotros intentamos hacer exactamente la misma fotografía o que el objeto tome la misma, el mismo tamaño dentro de nuestra imagen en todos los milimetrajes, significa que yo voy a tomar esto en un 35 milímetros desde esta distancia, cambio el lente a un 50 milímetros, voy a tener que alejarme para que llene el mismo espacio, luego voy a poner el 80 y voy a dar otro paso más atrás y así sucesivamente, como en este ejemplo de acá. El milimetraje, aparte de compresión, también va a tener algo que se llama literalmente la distancia focal. La distancia focal es el equivalente al espacio relativo que yo tengo con el objeto y el objeto con el fondo. Si yo hago una fotografía con el 35 milímetros 1.8, desde esta distancia, créanme que esto de aquí ya va a estar desenfocado. Pero si yo me alejo y mi distancia relativa al objeto y del objeto al fondo se reduce y la mía se amplía, mi campo focal, que es este, va a estar aquí y va a cubrir este espacio. Entonces no voy a lograr que se desenfoque el fondo, va a estar todo enfocado. Y ahí es cuando la gente le va a decir, ¿por qué este lente 1.8 yo tomo y mire, no sale desenfocado? Entonces van a decir, es porque es relativo la distancia. Deben estar cerca al objeto con la distancia focal y el objeto debe tener separación con el fondo para poder lograrlo. Y el milimetraje, entre más alto sea, el bokeh va a ser más pronunciado. Exacto, exacto. Por eso es que aquí el f2 de un 35 no es lo mismo que un 85. Porque el 35 yo estoy más lejos. Entonces el sujeto ya está entrando al punto de enfoque del fondo también. Entonces no voy a lograr ese desenfoque tan pronunciado. Pero en cambio aquí,
El sujeto está súper alejado, está muy cerca de mi cámara, de mi distancia focal, y por eso sale enfocado y de repente el fondo está desvanecido. Entonces, entre más alto el milimetraje, va a lograr mayor desenfoque en los fondos. Entonces, ya ven, el milimetraje no es solo qué tan cerca estamos, también va a afectar la compresión y va a generar bokeh. Otra variable. Esta es la distancia focal que yo les decía. Entonces, con un 100 milímetros, el sujeto está en la mitad, está a 50 metros y el fondo está a otros 50 metros. Aquí vamos a lograr que el sujeto esté más desenfocado que el fondo, porque yo estoy alejado de él y el sujeto está alejado del fondo. Entonces, aquí va a haber más desenfoque que, por ejemplo, acá, con 28 milímetros, en donde el sujeto está a la misma distancia que a la otra, y aunque los dos estén en F2, el mayor desenfoque se va a lograr en el mayor milimetraje. Esta regla siempre interactúa. Si digamos, está dividido en dos partes iguales, 50 metros y 50 metros, eso significa una medida por una medida. Si estoy usando un milimetraje más alto, exactamente en las mismas condiciones, con el mismo diafragma, ISO, obturación y demás, voy a lograr mayor desenfoque con una distancia focal mayor, con el 100 milímetros. Y si aquí estoy con el 28 y aquí tengo 10 metros, y 10 metros significa una medida por una medida. Pero el 28 milímetros me va a dar un poco menos de desenfoque, porque es un milimetraje menor. Entonces, si ustedes les preguntan a los clientes, ¿te gustan los desenfoques pronunciados? O te dice, me gusta hacer retrato. Bueno, vayan un poco más profundo. ¿Qué tipo de retrato? Retrato así corporativo, comercial, en paisajes, tipo lifestyle. Entonces dicen, sí, para Instagram. Entonces ustedes ya saben que no pueden decirle un 24, un 16, no. A partir de 35 para arriba. Porque ahí es donde van a lograr esos desenfoques, o hay veces en las que las personas están con la mano adelante y la mano está desenfocada, el rostro enfocado y el fondo desenfocado. Bueno, eso lo logran con un milimetraje alto. Pero como son lifestyle, son personas todavía, un 50 milímetros los va a obligar a que se vayan muy atrás y ellos necesitan lograr una conexión con los modelos. Entonces un 35 milímetros, por eso a veces es la opción más favorita para ese tipo de fotógrafos. Y lo mismo se logra en video. Exactamente, es la misma regla en video. Y otro factor importante es la distorsión. Obviamente estamos plasmando un mundo 3D en una imagen 2D. La distancia focal también va a afectar la distorsión de la imagen, porque va a intentar hacer compensaciones. Si yo estoy con un ojo de pez y me acerco bastante, va a crear esta deformación para que alcance todo el ángulo de visión que tiene en una imagen 2D. ¿Comprenden? Por eso es súper importante que también sepan conocer el tipo de productos que están vendiendo y para qué se les va a aplicar. Necesito tener una herramienta que me ayude a plasmar mi visión, ¿sí?, en un producto digital. Para retratos también es importante, como les decía, un 35 milímetros o un 50 milímetros para rostros, para evitar distorsiones, para que la nariz no sea gigantesca en comparación a las orejas. Y así sucesivamente. Entre más amplio, más se va a aplanar la imagen. Entonces hay que buscar un sweet spot, un punto dulce, un punto intermedio en donde sea de esa versatilidad. Por eso es que los fotógrafos y videógrafos tenemos tantos lentes. Mi mamá me dice, ¿tienes tantos lentes? ¿A qué rato los utilizas? ¿O para qué? ¿O por qué a veces coges unos para algo y dejas los demás? ¿O coges los otros? Es porque cada uno tiene o suple una necesidad en específico. ¿Sí? Por eso ustedes no tengan miedo de ofrecerle más de un lente a una persona y armarles un combo. No se limiten a decirles, este lente te va a servir. No, díganle, mira, a ver, ok, haces tu fotografía de carreras, deportes, bien. Si vas a hacer acercamientos, vas a estar cerca, te recomiendo un 50 milímetros. Llenas la pantalla, logras desenfoque y demás.
Pero va a haber momentos cuando ya inicie el partido, cuando ya inicie la actividad, en las que vas a tener que estar alejado. Compleméntalo con un 100 milímetros, por lo menos. Entonces dicen, cierto, y van a suplir la necesidad de ese trabajo, de ese nicho de trabajo. Por eso no le expliquen, díganle, a ver, pero ¿qué haces en tu trabajo? Y dicen, yo hago esto, esto, esto y lo otro. Porque no hay respuestas correctas o específicas para una persona. Cada uno tiene diferentes aplicaciones. Si les piden que les expliquen un poco más, ustedes van a orientarlos dentro de todas estas variables que tienen los lentes y darles la mejor opción. Entonces, nuevamente retomando al gráfico anterior, ahora ya saben por qué cada lente se lo recomienda para algo en específico. Y aquí está un poco más claro. Para paisajes de un 8 a un 25avo, porque quiero abarcar casi toda la imagen, toda la montaña. Yo no voy a estar alejado a 4 kilómetros para que me salga toda la montaña. No, puedo estar un poco más cerca y uso un lente amplio. ¿Ya? La distorsión también me va a dar un tipo de lenguaje cinematográfico que nosotros llamamos. Si quiero que una estructura se vea gigantesca, monumental y se vea imponente, pues voy a hacerle el ángulo de la foto, que podría ser un contrapicado, eso quiere decir de abajo, en un ángulo de 45 hacia arriba, y con un lente amplio. La distorsión va a hacer que ese lugar se vea gigantesco, imponente, ¿ya? Sociales, como les digo, eventos, fiestas, desfiles, bodas, retratos, mascotas, todo esto de aquí pueden hacerlo con estos milimetrajes, ¿ya? Y acción, esto, aventuras, esto. ¿Esto para qué les sirve? El momento en el que llevan un inventario acerca de cuáles son los lentes que más se están vendiendo o rotando, o conocen un poco el nicho de mercado de la gente que más viene a comprar lentes, ya pueden incluso prever el futuro. Saben qué lentes van a estar con mayor demanda. Ok, Sony lanzó el nuevo 20 milímetros G 1.8. Bien, ok, ¿cuántos traemos aquí a Ecuador? ¿Ese nicho de mercado está aquí o no? Sony lanzó el 12-24 f2.8. ¿Cuántas personas han venido a buscar cosas de paisajes o arquitectura de interiores o este tipo de cosas? Tal vez no tantas. Entonces no traigamos muchos para que no se queden. Traigamos los necesarios. Entonces ya prevén el futuro, saben las aplicaciones, conocen el nicho de mercado y de esa forma saben cómo prepararse. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de diferencias de cámaras. Y nos vamos a enfocar en esta ocasión en la 6600 y en la 7RM4. Tenemos ya las especificaciones impresas en los manuales, en cajas y demás. Sabemos cuáles son las principales diferencias de la una con la otra. Bien, entonces, esto es prácticamente una tabla de comparación que preparé para que sepan literalmente cada uno de los puntos acerca de por qué una cámara es distinta a la otra. La resolución de imagen, obviamente, 60 megapíxeles versus 24 megapíxeles. Hay otras cosas. Fíjense que una cámara no solamente debe de brindar resolución, debe de transformarse en una herramienta complementaria que no limite tus capacidades, tu creatividad y sobre todo que esté en el mismo nivel de rendimiento que tus ideas, que tu trabajo, que lo que tú haces, que tu necesidad. Entonces, si yo decido irme por la R Mark IV, significa que voy a contar con 60 megapíxeles. Me dedico más a hacer impresiones, a hacer vallas, a hacer imágenes o a cropear, a cortar bastante la imagen. ¿Sí? La resolución es importante para mí. También, por ejemplo, el tamaño del sensor, ya es otra cosa. Ambas graban en 4K, pero ¿qué tipo de 4K graban? Unas tendrán perfiles de color, otras no. HLG3 o el sensor puede cambiar. El uno es retroiluminado, el otro es con la nueva tecnología para baja luz. ¿Ya? Por ejemplo, las líneas 6000 están muy enfocadas en lo que dice aquí, que tengan lo mayor posible, pero que sean compactas. Exacto, que tengan menor peso, mucho menor volumen, que si yo saco el lente, literalmente esta cámara la puedo meter en cualquier lugar, porque nadie va a decir, está haciendo video profesional, está haciendo fotografía profesional, cuando esta cámara es súper, súper poderosa. Hay muchas comparaciones, hay muchas reviews, hay mucho demás.
es importante que ustedes en su tiempo libre conozcan el producto que están vendiendo y hagan ese tipo de, y empiecen a entenderlo de mejor manera. La 6600 en perfiles de color, creo que está en el siguiente slide, pero físicamente esto es lo que tenemos, ¿no? Esta es la diferencia de cuerpos, de peso, que 100 gramos parecerían nada, pero si tú cargas eso durante 4 kilómetros caminando en tu mochila, ya empieza a pesar como que fueran 10 kilos. Obviamente la R4 tiene mayor resolución, mayor tamaño en el sensor, amplificación efectiva del visor, el visor hablando del viewfinder, ¿sí? Comparen este de aquí con este de aquí. Ajá. Sí, sí, tiene mayor resolución también. Entonces, este visor parece que no se lo usara, pero en condiciones de mucho sol, sí se prefiere usar el visor, el viewfinder, antes que la pantalla. Y si yo tengo este viewfinder aquí, voy a estar con un poco más incómodo. Necesitaría estar en un ambiente más controlado, en cuestión de luz, no tan expuesto, para en serio considerar usarlo. Entonces, duración de batería, todo esto es como que los puntos más importantes. Ya eso ya tendrán tiempo para poder analizarlo. Y estos son los puntos en por qué alguien se iría por la RM4 antes que por la 6600. ¿Ya? Entonces, Viewfinder Magnification. Esto es qué tan grande nosotros vemos la pantalla por el visor. Qué tan cómodo es, qué tan nítido es. Entonces vemos que es mayor, ¿no? Es un viewfinder más grande. Siguiente, la resolución del sensor. Este sensor de aquí es un sensor de 61 megapíxeles. Y este es uno de 24 megapíxeles. Entonces tiene un 154% más píxeles. Bien, tenemos el número de puntos de enfoque. Esta cámara tiene 525 puntos de enfoque. ¿Han visto en las demostraciones que se ponen puntos verdes? Bueno, entonces con 525 puntos de enfoque va a ser mucho más efectivo capturar el objeto que necesitamos que esté. Ya, Christoph, una Sí. consulta ahí, por ejemplo. En la resolución, en la 7R4 hay 61 megapíxeles y en Sí. la 7M3, que igual es full frame, y hay 24. La diferencia entre los píxeles de ambas cámaras, ¿cuál es? Obviamente el sensor sigue siendo un sensor full frame Ajá. en ambas. Exacto. Ahora lo que cambia es la densidad de píxeles en esa cámara. Eso es lo que va a variar. La densidad va a ser mayor, obviamente. Es como las telas. Si yo tuviera un saco de lana, es más pronunciado. Y un saco, en cambio, una tela jean, es mucho más fina la densidad. Sigue siendo talla M, pero sigue siendo... ¿En qué afecta eso? El momento en el que nosotros creamos más píxeles, significa que, sí vamos a ganar más resolución, pero también vamos a poder generar más detalle en el ruido. Es por eso que es importante compensar esos mayores píxeles con una buena reducción de ruido digital. Un buen algoritmo que pueda reducir eso. Por eso las cámaras con mayores megapíxeles no son recomendadas para ser usadas con ISOs altos. Para video. Porque el ISO alto lo que genera es ruido. ¿Por qué genera más ruido? No es solamente porque le da más detalle, es porque como son cada vez más pequeños y más pequeños, logran capturar menos luz. Los píxeles de la 7R4 son más pequeños que de la 7.3. Sí, Y por ende van a generar más ruido. van a generar más ruido en ISOs altos. En ISO, con Porque, mucha luz. exacto, Ya. con poca luz. Cuando hay poca luz, se levanta el ISO. El ISO significa sensibilidad del sensor a la luz. Entonces, el sensor, obviamente saben que están utilizando una máquina electrónica que tiene un pulso, ¿ya? Que la batería le manda. Ese pulso, cuando suben el ISO, lo están amplificando. ¿Ya? Están usando más la sensibilidad, entonces ese pulso de los píxeles en el sensor lo están magnificando. Y es como una onda de sonido. Va a generar ruido, porque no todos van a ser tan consistentes. Entonces están forzando. De por sí las cámaras Sony, todas, y en especial las de full frame, tienen este sensor retroiluminado, del que se sienten tan orgullosos.
en las cuales la imagen, la luz, este es el sensor, la luz llega en fotones, ¿sí? Por eso somos fotógrafos de fotones, llega al sensor y en lugar de escribirse directamente sobre la placa que manda la imagen al procesador, el procesador es otro chip aparte, lo que hace es crear un efecto rebote, ¿sí? Algo como lo que se estaba hablando en los lentes, que tienen, ellos en cambio evitan el rebote de luz, en cambio acá esa placa está para rebotar, está retroiluminada y de esa forma se captura más luz, es como atrapa más luz y ahí es que generan unas imágenes más nítidas en condiciones de baja luz. Por eso se puede levantar, en otras marcas, era un crimen pasar de 800 de ISO, un crimen, porque el ruido era desastroso. Y ahí el ruido del canal de luminancia, literalmente es como los perritos, blanco y negro, aunque dicen que sí ven a color, ¿no? Ven en algunas cosas, pero literalmente hay el canal de luminancia y hay el canal cromático. Entonces el ruido cromático, el de color, el que veían puntos rojos, magentas, así, reventaba la imagen fea, pixelada, en otras marcas no pueden subir más de 800, porque es un crimen. Si no se puede subir, ¿por qué las cámaras Sony pueden llegar hasta 400.000 de ISO? Porque para ellas ya no es un problema más. Entonces es otro factor por el cual ustedes pueden vender a la marca Sony como un fuerte bastante pesado en el mercado ahora. Porque las demás marcas son malas en baja luz, porque el sensor retroiluminado fue desarrollado por Sony. Entonces, por eso es importante contar con por eso la 7S M3 solo tiene 12 megapíxeles. ¿Por qué? Porque necesitan que literalmente 12 megapíxeles es 4K, la resolución. O sea, solo pusieron los píxeles necesarios, los mínimos necesarios. Y los píxeles son más grandes. Exactamente. Los píxeles, la densidad de píxeles es menor y como es más amplia, los cuadraditos en el sensor capturan más luz. Físicamente, en el mundo real, están capturando más luz. Eso significa que de manera real están logrando una imagen nítida y no la están postprocesando. Por eso es tan buena en baja luz. Y por eso viene la S de sensibilidad. Y la R es de resolución. Ajá. Entonces, bueno, ahí aprovechamos y también hablamos de la diferencia entre la línea S. No es la gran cosa los megapíxeles. O sea, no es necesario los 61 megapíxeles porque yo tranquilamente con 24 o 12 puedo... Y en especial para el tipo de contenido que se está consumiendo ahora. Pero, Más por ejemplo, que suficiente. Como dice Cristo, para la gente que sí hace las vallas publicitarias, sí necesitan bastante pixelaje. Sí, por ejemplo, aquellos que hacen mucho montaje, que necesitan bastante detalle en los bordes, en los recortes. Sí, porque ahí se necesita igual una densidad mínima para que la imagen no se vea pixelada. Sí, pero yo con 12 megapíxeles he hecho fotografía para redes más que suficiente. ¿Otra vez? ¿Dónde se quedaron? Aclarada la duda, Maritza, algo que no está tan claro. No, sí está claro. Ya, entonces, hola Eva. Al hablar de una 7SM2, una 7SM3 que cuenta igual con 12.2 megapíxeles, al fotógrafo editar una imagen, digamos una fotografía, sí se le van a ver los píxeles, ¿no es cierto? O sea, sí se va a ver granulada la imagen o pixelada cuando él esté editando con 12.2 megapíxeles. 12 megapíxeles se traduce a una imagen 4K. ¿Cuánto es 4K? Es 4096 por 2160. Esos son los píxeles. 3840 eso. El otro es 4K DCI, el de 4000 algo. Entonces, Eva, una imagen de 12 megapíxeles tiene una resolución de 4000 píxeles de ancho. Píxeles, no megapíxeles. 3800 píxeles por 2160 píxeles. ¿Listo? Ahora. Está hablando de 12 megapíxeles. Exactamente. La resolución 3800 por 2100. Exacto, eso es 4K. Ahora, si nosotros analizamos nuestro entorno y vemos las pantallas que nos rodean, hasta hace poco todas eran HD. Claro.
¿Cuánto es HD? Es 1920 por 1080 píxeles. HD. 720. Solo HD. Full HD, Full HD. Full HD es 1920 por 1080. Cuando estamos usando, esa es la mayoría, incluso los teléfonos tienen ahora. Y ahora los teléfonos, algunos han subido su pantalla a 4K. A 4K, que es los 3840 por 1920. Si nosotros hacemos una fotografía con 12 megapíxeles, usamos la SM3 para hacer fotografía, va a seguir funcionando para que se reproduzca en el 95% de los dispositivos que vemos. Sí, Claro, va a porque seguir es 4K funcionando la resolución. sin perder calidad. Claro. Sin perder calidad. Ya. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se hacen impresiones? Ya, ese es otro tema variable. Acordémonos de que es un 4K en una densidad de 300 píxeles por pulgada. 300 píxeles por pulgada. ¿Ya? Eso quiere decir que la imagen podría tener fácilmente, una imagen 4K podría llenar esta pared sin problema y nosotros no veríamos píxeles. ¿Ya? Ese es como que con la densidad de 300 píxeles por pulgada. Una pulgada, 2.5, dividimos los 3800, ¿verdad? Entonces nos da una imagen ultra amplia sin perder resolución y sin forzarla a escalar. Entonces no se va a perder resolución, no van a perder píxeles porque 12 megapíxeles es una excelente resolución. Ahora, ¿sí? Ahora, cuando ustedes quieren hacer algo mucho más exagerado o definitivamente quieren lograr la mayor resolución posible, porque van a recortar el cabello, necesitan que no esté compartiendo píxeles, sino que cada uno tenga individualmente, ahí es cuando necesitan mayor resolución. Cuando van a hacer impresiones sobre revista, donde el papel fotográfico puede alcanzar 445 píxeles por pulgada. Entonces, súper detallado, bien, más detallado que una pantalla incluso. ¿Ya? Pero en cambio, cuando van a hacer gigantografías, en cambio, los píxeles, como las gigantografías son hechas para verse de lejos, la densidad por píxeles baja de 300 a 72 píxeles por pulgada. Eso quiere decir que la imagen 4K, que a esta distancia, digamos, de un sillón a la pantalla, la veíamos en este tamaño bien. Si le hacemos una gigantografía y le bajamos la densidad de píxeles por pulgada, fácilmente podríamos llenar toda la entrada de Prati con los mismos 12 megapíxeles. Entonces todo depende a qué distancia se va a ver la imagen, se definen los píxeles por pulgada y eso va a definir si es que mi cámara de 12 megapíxeles se va a ver pixelada o no en diferentes aplicaciones. Entonces también depende mucho el fotógrafo que va a hacer, porque si vamos a imprimir toda la entrada de un local, pero la gente va a pasar al lado, entonces sí se va a ver pixelada. Exactamente, sí. Es como cuando ustedes se acercan un montón al televisor. Claro, se Ven los píxeles, pero el televisor no está hecho para verse de esa distancia. De la distancia a la que está, no distinguen ni un solo píxel. Entonces, esa también es otra pregunta importante. Dicen, pero 12 megapíxeles es nada. Y ustedes tienen que decirle, pero ¿dónde usted está publicando su contenido? Y si dice, estoy publicándolo solo de manera digital, dígale, quédese tranquilo, porque tiene imágenes de 4000 píxeles en el lado más ancho por 2000 más píxeles. O sea, es más que todas las laptops vienen en HD, en Full HD. Mi computadora es Full HD, una computadora de edición. Entonces no hay necesidad o no es una obligación hacer muchos más megapíxeles, a menos que la necesidad de esa persona sea esa en específico. ¿Está respondida tu pregunta, Eva? Si tiene duda o si está respondida. Sí, entendió. Sí entendió. Ya. Vemos que el rango dinámico de esta de aquí es mayor a la 6600. Ahora, ¿qué entienden ustedes por rango dinámico? El rango dinámico de una cámara se define de la siguiente forma. ¿Qué tan capaz es la cámara
En una misma escena y en una misma toma, ¿qué tan capaz es de capturar las altas luces como las bajas luces? ¿Cuánto rango dinámico tiene? ¿Cuánta expansión tiene para capturar el detalle en los puntos negros, oscuros de la toma? Digamos que estoy haciendo un contraluz. ¿Cuánto capturo del sujeto que está oscuro con el detalle que está afuera? Entre más alto es ese rango dinámico, entre más pasos tenga, significa que la imagen es HDR. O sea, va a tener High Dynamic Range, un rango dinámico alto, que va a permitir que las sombras tengan detalle y no sean un empastado negro, y que no voy a tener que sacrificar las luces. Si yo estoy haciendo una fotografía ahorita de ustedes, ¡ting! Entonces, una con el celular, digamos, voy a tener o una que el fondo va a tener que salir estallado y ustedes bien, o el fondo sale con detalle y ustedes salen oscuros. Si una cámara tiene alto rango dinámico, significa que no tengo que decidir en si escojo lo uno o lo otro, porque todo va a tener detalle. Ustedes van a tener buena luz y afuera va a haber buena luz y toda la imagen. Eso es lo que hacen las cámaras de cine. Tienen alto rango dinámico, por eso mantienen tanto detalle y no hay nada reventado. Entonces, el rango dinámico asiste en contraluz. Por eso es tan importante que el rango dinámico de las cámaras sea alto, porque eso hace que la imagen sea más de cine, más cinemática, más bien lograda, y exista detalles en las sombras y exista detalles en las luces. Entonces, ahí también le gana la 7RM4 a la 6600, porque tiene más pasos de rango dinámico. Para que se den cuenta ustedes, las cámaras de cine, Red, Alexa, cámaras de $70,000, cámaras de $80,000, solo cuerpo, tienen cerca de 16 pasos de rango dinámico. Y aquí estamos logrando casi 15. ¿Y eso ¿Ya? cómo lo vemos en las cámaras? Tienen que ver el manual, porque no es como que lo pueden buscar en el menú, no es algo que se pueda cambiar. Ya viene impreso en el hardware. Sí, es la manera en cómo reacciona el hardware, el sensor. ¿Bien? ¿Qué tan capaces de capturar eso? Y nuestros ojos tienen cerca de 21 pasos de rango dinámico. Por eso para nosotros, yo ver esta escena, no los veo a ustedes oscuros, los veo y veo afuera. Exacto, es lo normal, ¿ya? Ahora las cámaras, imagínense el día en que llegue ese punto, que lo que vemos con nosotros salga en la imagen. Por eso hay veces en las que nosotros decimos, pero yo lo veo lindo, ¿por qué no sale bien en la cámara? Porque existen esas variaciones, la cámara no ve igual a nosotros. Entonces, también le ganan el rango dinámico. El ISO llega a puntos más altos. El puerto de sincronización con flash, esta sí la tiene, ¿ya? Aquí pueden controlarla miren, esto va a permitir que puedan controlar múltiples flashes o que incluso puedan controlarlos de manera con la cámara, puedan configurar la potencia y demás, exacto, por este puerto. La otra no lo tiene. Este tipo de puertos parece que son similares, ¿sí? Pero no lo son. Miren, por ejemplo, una de las principales diferencias es de que aquí están usando el antiguo USB-A para transmitir archivos, el cual es un puerto muy, muy antiguo. Aquí ya tenemos el puerto USB-C, que es mucho más rápido. Entonces, transmitir fotografías de aquí a la computadora va a ser más rápido. No solo eso, con las aplicaciones de Sony para computadora, que es Imagine Edge, Imagine Remote, e Imagine Processing, Post-Processing, específicamente de computadoras, todo lo vamos a poder controlar por el mismo cable USB-C. ¿Sí? Yo puedo disparar desde mi computadora. Esta cámara está arriba, en un lugar inalcanzable, pero está conectada por USB. Desde mi computadora puedo cambiar todos los seteos, tener una previsualización de la imagen y disparar desde la computadora, gracias al USB-C. ¿Sí? Aparte del USB-C, como es tan potente, también genera carga. Puedo cargar la cámara
que también lo puede usar acá, pero aquí tiene menos voltaje, entonces la carga va a ser más lenta. Y aunque ambas cámaras están usando la misma batería FZ100, esta se va a cargar más rápido. Pese que esta utiliza más energía, ¿no? Pero se va a cargar más rápido, solo por el USB-C. Entonces miren, puertos bastante similares a la vista, pero la magia está al saber qué es lo que tienen en manos. ¿Ya? Y también tenemos este aquí, que este es otro controlador multi, que es para pasar la imagen. Y aparte el sincronizador. Como este está para fotografía, entonces está hecha para fotografía en estudio, en exteriores. ¿Sí? Entonces la enfocan en eso. Igual, por ejemplo, aquí tiene este seguro, el botón que hay que aplastar para poder mover todas las opciones, para evitar que se mueva. Y también está aquí la compensación de exposición. ¿Ya? Yo la bloqueo ahí y ahí ya no se va a mover. Algo que esto no tiene. Hay veces en la que lo análogo le gana a lo digital. Si yo, para poder conseguir esto, tengo que navegar en el menú, entrar 3, 4 menús, es algo que no lo voy a usar, no va a ser eficiente. Pero en cambio, de manera análoga, un botón es más rápido. Hasta estoy así y sin ver, con el tacto. Ya empiezo a cambiar. Ok, 2, 3, listo, ahí tenemos, pum, pum, pum. Entonces, y aquí en cambio, ¿qué voy a tener que hacer? Si yo quiero cambiar el diafragma, ¿cómo hago? Aquí tengo 2 diales, 1, 2, Entonces, es eso, miren, las cámaras lo que buscan no es solo resolución, es desempeño, pero sobre todo experiencia hacia el usuario. ¿Qué recuerdo me va a dejar esta? Que cada vez que quiero cambiar algún seteo, voy a tener que entrar al menú, ver en la pantalla, este viewfinder no me sirve. Entonces, para mantener los precios bajos y tener 4K y tener una resolución muy buena, full frame y la batería, va a haber unos sacrificios que hacer. En cambio, esta de aquí, el cuerpo, el agarre, miren el agarre que tiene, la ergonomía. Entonces, en el desarrollo de productos, en esta ingeniería industrial, todos estos factores valen, cuentan. Entonces, cuando ustedes intenten hablar sobre las cualidades o ventajas de un producto sobre el otro, cuando ambos comparten temas en papel muy similares, hagan caer en cuenta a las personas qué es lo adicional por lo cual se eleva el precio o por lo cual es un poco más costoso. Al igual que los G Master, por fuera son similares, ven los números, es lo mismo. ¿Por qué me cuesta más el uno con el otro? Entonces, conocer más a profundidad esto es bien importante. Por ejemplo, esta con la Mark III, se van a dar cuenta que igual físicamente van a haber cambios, ¿ya? Los menús, hasta pequeños cambios, como el joystick. El joystick de la M3 es diferente, pero este es más cómodo, tiene mejor agarre. Se lo va a utilizar más, porque no es la idea poner botones por poner y porque se vea profesional, sino en serio botones a los cuales yo tenga acceso rápido, los pueda personalizar. Por ejemplo, esto de aquí que tiene los C3, ¿ya? ¿Cuántos ven ustedes aquí? 1, 2 y el tercero, ¿ya? En cambio aquí tengo 1, 2, 3, este también se puede personalizar y la idea es de que podamos tener, como les dije, personalización, que podamos hacer el producto nuestro, ¿ya? Entonces, tengo algunas cosas finales que les van a ayudar en ventas para que les ayude mucho, y esto aplicándole mucho a la psicología del vendedor. Como buenos asesores necesitan manejar estos temas y les va a servir no solo para la línea alfa, sino en general. Por ejemplo, el efecto de anclaje, y es algo que ustedes lo hacen muy bien. El efecto de anclaje es cuando ustedes, por ejemplo, van a una casa y deciden que quieren comprar y el vendedor les dice, esta casa cuesta $100,000, pero porque son una persona bien y veo que su familia tiene buenos principios y valores, les voy a dejar en 80,000. El efecto anclaje significa que en base a una referencia, porque somos muy malos poniendo precios a las cosas, pero en base a una referencia decimos, esa casa vale 100,000, me la está dejando en 80, ¿cómo la vamos a ver nosotros? Como barata.
Pero si nos hubiera dicho, está en 80 pero subió a 100, uy, se encareció. Y es la misma casa, porque nos anclamos al precio o a la referencia, a ese precio de referencia. Entonces, lo que ustedes hacen de, por ejemplo, poner el valor como total, pero ok, el descuento está, boom, 37% más barato, entonces ya me da una referencia y me está diciendo que el valor está más económico. Entonces es algo bueno, pero también para que tenga validez tiene que tener un punto de expiración. Porque si lo vemos siempre, es en cambio juega en contra. Porque no hay urgencia por parte del consumidor de adquirir el producto. Siempre está en el mismo precio, siempre está con esa misma oferta. ¿Cuál es la diferencia? Entonces el punto de anclaje funciona como una referencia siempre y cuando ustedes tengan un punto de expiración. ¿Ya? Otra cosa también que es importante es el efecto de dotación. Es cuando ustedes ya lo hacen al cliente visualizarse con el producto en sus manos, como que fuera de su propiedad. Entonces, estas cámaras son de exhibición, tienen que ser tocadas, manipuladas, desconfiguradas, demás, pero hagan que el cliente sienta la cámara, que la tenga en sus manos, que él definitivamente se la vea cargándola. Por ejemplo, díganle, se la ve bien, mire, a ver, le hago una fotografía, présteme su celular, ping, miren qué chévere. Entonces él dice, y se enamora perdidamente. ¿Por qué? Porque ya la vio ahí. Lo mismo efecto de la casa, ustedes están ahí y le dicen, miren, ustedes podrían poner la cocina en esta parte, en la acá. Ustedes ya vieron su nevera, la vieron ahí en la cocina. Vieron su cama, cómo se vería con las cobijas. Y dicen, no, yo no quiero ver más casas, me quedo aquí. Entonces, anclaje para la referencia, el de dotación, que es importante para que las personas se personalicen. Si yo le doy le doy a usted esta cámara y a Anthony la otra cámara, 6,600 ambas, y le digo, esta es suya, y Anthony, este es de local, póngale un precio. Usted me la va a vender más cara porque piensa que el valor que le ha dado en sus manos es mayor. Usted la ha cuidado, es suya. Es el efecto de dotación. Y el de contraste es algo similar al de anclaje. Digamos, alguien viene y dice, tengo 5,000 en presupuesto. Pues no le ofrezcan algo de 5,000, más bien denle algo un poco más económico, como para que ellos digan, esperé gastar tanto, pero gasté menos. Y la ventaja de ese tipo de clientes es que se van a volver clientes recurrentes. Clientes recurrentes es mejor que un cliente que viene y compra una sola vez. Que viene y sigue enamorado de la marca, se personaliza de la marca, se siente uno con ella. Entonces eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, el punto de anclaje, el de dotación y el de contraste. Que ustedes puedan compararlo con un equipo más caro. Entonces, por ejemplo, si alguien viene por las 6,600, ustedes intenten persuadirlo por la 7R Mark IV, ¿ya? O alguien no tiene idea de por qué viene, pero viene por una cámara de fotos. Entonces ustedes vayan por el punto más alto, a lo más ambicioso, ¿sí? Y luego generen un contraste, porque están hablando de buenas propiedades aquí, que las tiene también esta cámara, haciendo mínimos sacrificios. Y ahí viene un punto muy de juicio propio, en la que ustedes dicen, no le voy a vender esta cámara a esa persona. No la va a comprar, tampoco le conviene y no le va a alcanzar. Mejor solo la voy a mostrar, que aunque no sé que no la va a comprar, me va a servir de punto de contraste para cuando yo le ofrezca las 6,600. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Algo también, ustedes no sientan temor, sean abusivos con las fuentes confiables que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque uno, como humano, cuando ve a un montón de personas que usan las escaleras eléctricas, que suben y las usan para subir, uno hace lo mismo, copia a los demás. Pero si todo el mundo estuviera usándolas al revés y las bajara de manera contraria, uno lo duda, pero termina haciéndolo eventualmente. Porque uno dice, no es posible que tanta gente esté equivocada. Por algo debe ser. Y hace la prueba.
y hace la prueba y lo va a hacer eventualmente. Entonces usen las fuentes confiables de que, por ejemplo, ustedes dicen, use esta fotografía de retrato. ¿Por qué? Porque tal fotógrafo lo utiliza. Este fotógrafo que hace los pósters de las películas de Hollywood, bueno, él las está usando. Él la usa un montón y usa. Por eso es importante que de pronto, más allá de estar en las pantallas, solo pasando videos de cosas técnicas y sí es 4K y demás, usen para mostrar a personas del medio fuertes usando su producto. Dice David que cuál es la diferencia de los mirrorless de Canon que están sacando ahora contra los de Sony. Si nos enfocamos en el espejo, literalmente no hay, es la misma cosa. Están retirando el espejo, que antes se utilizaba ese espejo para el visor, y ahora están saltando a visores electrónicos. Entonces, específicamente, mirrorless es mirrorless, sea en la marca que sea. No hay mayor diferencia. Y la ventaja ya sería en los demás factores. Porque es como, literalmente te están ofertando algo que le quitaron. Nada más. Entonces, claro, lo que queda en la ecuación es lo importante. Lo que queda en el desempeño. Entonces, claro, las mirrorless, si ya le quitaron el espejo, le quitaron el espejo. Entonces hay que ver qué es lo que queda en la ecuación. No hay otra diferencia. Ajá. ¿Qué más? Y úsenos a nosotros, por ejemplo, las personas que estamos aquí en Ecuador representando a la marca. Úsenme a mí, usen a Robinsky. Por eso le tengo Eso, y apóyense mucho en la marca sobre todo. Diga. los 5 ejes del estabilizador de imagen, que cuál es el beneficio de tenerlo en la 6600. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre tener el estabilizador de imagen de 5 ejes en el cuerpo y no tenerlo en el cuerpo? Porque hay lentes que lo tienen. Exacto, hay lentes que lo tienen, pero yo he escuchado full clientes que me dicen, el lente lo tiene, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tenga el lente del estabilizador de imagen a que lo tenga el cuerpo. Ajá. Esa es otra diferencia que no mencioné en Carl Zeiss y G-Master. G-Master no tiene estabilización interna. Los Carl Zeiss sí la tienen. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden decir... Todos los Carl Zeiss tienen el estabilizador. Sí, la gran mayoría. Y eso lo pueden ver a un lado que dice OSS, que es Ajá. Optical Image Stabilization. Ya. Ya no, pienso que va a botar esto. Entonces, ahora, cuando ustedes tienen un G-Master y la apertura es mayor, significa que la obturación puede ser más alta. Exacto. Entonces, por eso es que no ha habido como que la necesidad, si bien las prioridades han sido otras en los G-Master, como ustedes pueden tener mayor luminancia, la obturación puede ser mayor y no hay miedo de que se graben movimientos. Por eso es que no se ha hecho esto en estos. En cambio, en los Carl Zeiss, como es más cerrado el diafragma, es más oscuro, el obturador tiene que ir más abierto y se pueden registrar fácilmente mayores movimientos. Esa es la razón por la que Carl Zeiss ha tenido que compensarlo. Ahora, sí, pero es... bueno, acá, obviamente, la mayoría de gente que compran G-Master es porque ya en la cámara tienen las cámaras de alta gama que sí tienen el estabilizador. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que esté en el lente o en el sensor? El mejor ejemplo que ustedes pueden hacer es de que cuando están con su cámara o con su lente, se han dado cuenta que entre más zoom, el mínimo movimiento es bien exagerado. Ahora, ¿dónde se está registrando la imagen? ¿En el sensor o en el lente? En el sensor. Entonces el sensor, si el sensor está estabilizado, es como nuestros ojos que están en nuestra cabeza o como, sí, prácticamente caminamos y se estabilizan solos. Pero si nuestros ojos estuvieran más separados o la lentilla estuviera más separada, por más que se estabilice, mi cuerpo está estabilizado, pero el lente se va a estar moviendo más. Entonces, la estabilización en los lentes ayuda, pero es algo menor, a diferencia de que si la cámara tuviera el sensor estabilizado, porque literalmente en la fuente, en la raíz es donde está logrando esa estabilización y no le está haciendo después. ¿Me hago entender? Sí. Está compensándolo donde el problema realmente está llegando. Entonces la estabilización de 5.5
que tiene en los ejes del sensor va a ser mucho más beneficiosa que si compra una cámara que no tiene estabilización interna, pero le está usando con un lente con estabilización óptica. Lo mejor sería Esa es la mayor diferencia. la cámara que Sí. tenga el estabilizador en el sensor. Exacto, En y cuanto y a se los- sacrifica en el lente. Por eso Ajá. estos lentes G-Master no tienen No necesidad. tienen estabilizador. Porque yo no voy a comprarme un lente G-Master y ponerle en una 6600. Ya. Y ahí en cuanto a los 5 ejes, Christoph, ¿a qué se refiere? Los 5 ejes. 5.5 es el valor de compensación, ¿no? Entonces es lo que se llega a trasladar. De ahí existen los ejes, que es el eje, el de los axis, Ya, que es el de rotación, el de tilt y el de paneo. ya. Entonces la cámara se mueve en todas esas direcciones. Lo importante es que por más que se mueva, sí, siempre está estabilizado. Entonces es diferente los ejes al 5.5, que es el valor de compensación. Diferencia de la estabilización lineal de G-Master con la estabilización convencional de los demás lentes. Es que el G-Master no tiene ningún tipo de estabilización. No tiene nada de estabilización. Son lentes rígidos y la estabilización óptica de los lentes es como igual, es como que estuvieran un poco flotando magnéticamente. Entonces las mínimas vibraciones son las que no capturan. Esa es la estabilización. Es como las lentillas que están ahí un poco como flotando. Entonces el lente se mueve un poco, pero la lentilla no. Y eso elimina las vibraciones. Esa es la diferencia. Los G-Master, como les dije, no pueden darse ese lujo porque son milimétrica, ultra microscópicamente precisos. Entonces todos los componentes están posicionados de una manera exacta. Por eso es que no tienen esta estabilización interna. El estabilizador más nos sirve para video, ¿no? O para fotografía. Sí, en video, pero miren, con el estabilizador interno de la cámara ayuda un montón. Incluso, aparte de físicamente estabilizar el sensor, también viene la manera digital. Entonces está la estabilización estándar y luego está la estabilización activa. La activa se hace a través de usando los mismos giroscopios, porque la cámara tiene giroscopios que miden las inclinaciones y de esa manera compensan el sensor. Usando esa misma data de los giroscopios, intentan digitalmente compensar la imagen con más vibraciones. ¿Han visto en las GoPros? En las GoPros cómo saben estar en bicicletas y la imagen está estática, porque usan los giroscopios y la información de los giroscopios para poder compensar la imagen digitalmente, con información real del mundo. Y de esa forma compensan los movimientos digitalmente. Sony en la 7SM3 ya la tiene. La estándar, que es como que el sensor lo tiene activo, y está la activa, que hace un pequeño crop porque la imagen la va a estar moviendo digitalmente. El crop es de 1.1 por si acaso, es nada, no pierde resolución y ahí la está moviendo aparte del sensor digitalmente. Literalmente con esa puedo estar moviéndome así y la imagen va a aparecer grabada con estabilizador, con un gimbal o con un Ronin. ¿Cómo sabemos con qué lentes son cerrados para salpicaduras de polvo o del agua? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando ustedes ven las especificaciones de los lentes, la gran mayoría de todos estos lentes profesionales ya, que no son los estándar o los de kit que vienen, ya vienen con sellados ante el clima, ante la humedad, ante el clima, ante la lluvia. Obviamente eso no quiere decir que son a prueba de. No pueden meterlos en el agua y esperar a que todo esté bien. Es diferente resistencia a prueba de. Si dijera a prueba de agua, ok, es sumergible. Pero resistente significa que va a aguantar. Pero hasta un cierto límite. Bien, podemos estar tranquilos si se llegó a humedecer un poco, pero no podemos estar disparando bajo la lluvia. ¿Algún aspecto físico para darnos cuenta? O cómo ¿Alguna señal, alguna marca? Claro, ¿cómo sabemos? Yo no me he fijado.
más que cuando, claro, uno escoge y compra el lente, uno se da cuenta, pero de ahí no, los lentes no tienen impreso ni escrito como dust resistance, water resistance. Toca verlo en la ficha técnica. Sí, pero la gran mayoría de Carl Zeiss y G-Master vienen con ese sello. Ajá, por eso incluso cuando les enseñé a limpiar los lentes, les dije que no usen alcohol, porque el alcohol es muy soluble y le va a quitar los sellos que tiene ante eso. Ajá. Hemos finalizado esta capacitación. Espero que hayan recibido información útil, que puedan utilizarla día a día, que es lo más importante, que dudas que hayan tenido estén más claras. Sé que es mucha información para digerir, pero yo creo que en realidad en la práctica es donde está la verdadera absorción del conocimiento, cuando uno lo que aprende lo pone en práctica. Entonces, todas las anotaciones que hicieron, el video que igual lo van a tener disponible, puedan recurrir a él para recordar y sobre todo que lo pongan en práctica. Ahí es donde en verdad ya se les va a meter en el chip. Toda esta información no me la memoricé, son cosas que ya he usado, ya he aprendido, es solo acordarme de tal o cual situación y aplicarlas. Y espero que les vaya mucho mejor en este nuevo año, que todavía sigue siendo desafiante. Hay metas en este primer trimestre que debemos de cumplir juntos como equipo. Mi afán aquí no es venir a presumirles conocimiento, sino más bien que todos logremos estas nuevas estrategias y sobre todo los nuevos objetivos que debemos de lograr para que la marca siga creciendo aquí en el país. Y recuerden que cualquier duda pueden alcanzarme, pueden escribirme. Yo ahí intento responder lo más pronto posible. Bueno, nada, con eso ya me despido. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿Listo? Gracias a todos.